3. Buenos días, ¿cómo han estado? Bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Les agradecemos en nombre de la Cámara de Comercio, del Clúster Moda y Fabricación Avanzada, del Consultorio de Comercio Exterior en la Cámara, y también les damos una bienvenida a los empresarios de la Cámara Oriente Antioqueño que nos están acompañando en este proceso. Esperamos pues que sea de todo su agrado, de todo su aprendizaje y que aprovechemos toda esta información que nos están dando. Muchas gracias a todos y adelante vamos con Michelle. Buenos días para todos. Bueno, hoy quiero recordarles, vamos a tener 3 espacios para las preguntas. Quiero que por favor recuerden, las pueden hacer en el chat de esta sesión. También aquellas preguntas que no puedan ser contestadas el día de hoy, las pueden hacer al correo del consultorio @cámaramedellin.com.co y pues luego les responderemos a ustedes todas las dudas que tengan. Listo. Hoy nos acompaña Alejandro Acevedo. Él es magíster y profesional en negocios internacionales de la institución universitaria SUMER. Además, es docente y coordinador de la institución universitaria. Entonces, gracias Alejandro por acompañarnos el día de hoy. Te damos la bienvenida y espero que puedan participar y tengan todas sus preguntas para poder que las resolvamos. Perfecto, Michelle, muchas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación. Como lo dijo la compañera Michelle, mi nombre es Alejandro Acevedo Tavares. Yo soy magíster en negocios internacionales, con recorrido pues en la gerencia general de diferentes empresas, principalmente a cargo de los procesos o las estrategias de internacionalización. También he estado muy vinculado al sector académico, que es un tema pues más de vocación que vengo realizando. Actualmente soy el coordinador académico de toda la línea de negocios internacionales de la Universidad SUMER, desde la tecnología en comercio internacional hasta la maestría en negocios internacionales. El tema que nos une hoy es hablar un poquito sobre distribución física internacional y cómo vuelvo yo todo un proceso de distribución física internacional un tema estratégico para mi compañía, ¿cierto? Entonces voy a compartir mi escritorio. Me confirman por favor, Michelle, si están viendo ya mis diapositivas para iniciar. Sí, sí las estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. ¿Me están escuchando también bien? Correcto. Listo. Entonces voy a iniciar. Como Michelle les avisó, la sesión se va a dividir en 3 momentos. En cada uno de esos momentos podemos tener una pausa para las preguntas de cada una de esas temáticas para que así las vamos resolviendo en el camino. Listo. Entonces, como les decía, el tema es hablar un poquito de qué es la distribución física internacional para exportaciones, sobre todo para empresarios del clúster moda y fabricación avanzada. He preparado una serie de temas y tenemos un reto muy grande, y es hablar un poquito de todas estas temáticas y de este tema tan grande que es la DFI, como se conoce comúnmente en el medio, en este tiempo que tenemos. Entonces vamos a lograrlo, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo. Para iniciar, yo siempre lanzo una pregunta a todos los empresarios cuando estoy con ellos en diferentes espacios en los que he compartido, sea en procesos consultivos, en charlas, en formación y demás. Y es que siempre nos hagamos una pregunta de por qué nos pagan, ¿cierto? ¿Por qué nos pagan? Y cuando hago siempre esa pregunta es, ¿qué se les viene a la mente? ¿Por qué nos tiene que pagar un cliente? ¿Cierto? ¿O quién nos paga? Y esa pregunta siempre mueve un poquito de fibras a las diferentes personas o empresarios a los que se la hago, porque a veces caemos en temas muy subjetivos, ¿cierto? En temas que pueden ser para una persona bien y para una persona mal, como por ejemplo el tema de la calidad, de que a veces se vuelve un tema muy subjetivo y lo volvemos casi que la propuesta de valor completa de la empresa, pero que a veces la calidad puede cambiar según el mercado y según el tipo de cliente y de consumidor con el que usted se encuentre o con el que usted se esté relacionando, ¿cierto? Realmente a nosotros nos paga un cliente o nos paga nuestro jefe, ¿cierto? También los que somos empleados pues, de alguna compañía y los que somos emprendedores, pues también porque nos paga el cliente o dueño de alguna compañía. Yo me muevo principalmente en los dos campos. Soy empleado y también tengo mi propio emprendimiento y siempre trato de tener como en cuenta esta pregunta, sobre todo para
tener estos pilares que están viendo ustedes acá. A nosotros nos pagan nuestros clientes y nos paga nuestro empresario por mantener siempre un rango o un crecimiento o una participación en el mercado, ¿cierto? Y ustedes están acá hoy en esta conferencia en línea, lo están haciendo porque ustedes quieren crecer, porque ustedes quieren mejorar su participación en el mercado. Y ese crecimiento, esa participación en el mercado va a hacer que más clientes les paguen, ¿cierto? ¿Paguen por qué? Pues por un servicio que ustedes están prestando a través de un montón de productos que están llevando a satisfacer las diferentes necesidades que tienen esos clientes en donde se encuentren, ¿cierto? Nos pagan por hacer ganar dinero a una empresa, ¿cierto? Y nosotros tenemos una empresa para ganar dinero. Y para eso existen un montón de indicadores financieros, que no es el tema de hoy, pero que nos generan como un índice o una información importante a la hora de tomar decisiones. Entonces nos pagan por crecer, nos pagan por ganar dinero y nos pagan por generar valor, ¿cierto? Y esa generación de valor es quizás una de los atractivos que más hacen que usted sobresalga en el mercado. Y todo eso junto tiene que llevar a una gran conclusión como empresario que usted es, y es que usted tiene que garantizar la sostenibilidad de su negocio, ¿cierto? ¿Por qué estoy partiendo con este slide, con esta primera diapositiva? Porque la DFI, la Distribución Física Internacional, aporta directamente y es un socio clave en un proceso de internacionalización de cualquier empresa que quiera llegar a un mercado del exterior. ¿Por qué? Porque la DFI le apunta a 5 pilares estratégicos que debe tener en cuenta cualquier empresario a la hora de internacionalizarse. Le apunta el costo del producto, le apunta al tiempo de entrega o respuesta que usted le entregue al cliente, le apunta a la planificación del riesgo, ¿cierto? Y a tener bien controlado toda la gestión del riesgo que pueda generar un proceso de internacionalización en la empresa, le apunta a la calidad del producto, ¿cierto? Porque también un mal proceso de distribución física internacional puede hacer que se vea afectado las condiciones propias de mi producto, ¿cierto? Y puede hacer que el producto llegue en mal estado a cualquier cliente y a eso no lo estamos esperando. Y finalmente agrega valor o le entrega o se vuelve parte de la propuesta de valor de la empresa, ¿cierto? Entonces parto con esta primera diapositiva para dar la claridad de que es fundamental que tengamos en cuenta que nos pagan por generar valor y por ser competitivos en la empresa, ¿cierto? Pero esa competitividad tiene que apuntar a una sinergia o una integración muy interesante entre cómo la distribución física internacional, a una correcta planeación de esa distribución física internacional, que es llevar un punto o un producto desde un punto A hasta un punto B. El punto A entiéndase como origen y el punto B entiéndase como destino, ¿cierto? Entonces, como introducción, quiero dejarles como esta reflexión y es entender de que esta DFI es tan importante de que le impacta a esas 5 cosas principales a cualquier proceso de internacionalización: el costo, la calidad, el tiempo, el riesgo y la propuesta de valor que yo le estoy entregando a ese cliente en el exterior, que normalmente no es fácil conseguirlo, ¿cierto? Y que si yo me estoy comprometiendo con él, pues tengo que cumplirlo. Y a veces se caen procesos de exportación. A mí, por ejemplo, se me cayeron procesos de exportación solamente por fallar en alguna de esos 5 eslabones que tiene la distribución física internacional, ¿cierto? En el ejercicio de ser empresario, siempre tenemos que estar atados a una ecuación muy sencilla, y esa ecuación tiene 3 temas muy básicos, que es el ingreso menos el costo menos el gasto, ¿cierto? Y me imagino que eso es lo que ustedes viven en el día a día en sus compañías, en sus empresas, cómo mantener un equilibrio entre ese ingreso, que pueden ser las ventas, ¿cierto? Y que esas ventas pueden ser ventas nacionales y ventas internacionales, y ese ingreso debe de soportar el costo de la mercancía vendida, que en ese costo de la mercancía vendida es todo lo que tiene que ver con la mano de obra directa, las materias primas, ¿cierto? Los costos indirectos de fabricación, que son los que son directamente al proceso productivo de la compañía. Y luego está el gasto, que es todo el tema que tenemos que hablar del gasto administrativo, gasto de representación de ventas y demás. Ese ejercicio y el día a día de uno como empresario lo lleva a tratar siempre de tener un equilibrio en esa ecuación, en esos 3 factores fundamentales, para que al final podamos tener una utilidad. La distribución física internacional le impacta a usted el ingreso y le impacta a usted el costo y el gasto, le impacta a los 3 factores. Entonces, por eso es un tema fundamental y bien importante, pues que tenemos que conversar y hablar hoy muy bien, ¿cierto? Traigo 3 temas, o trato de responder durante esta charla 3 preguntas
que normalmente nos hacemos y se hacen todos los empresarios cuando están frente a un reto de un proceso internacionalizador, ¿cierto? O frente a cualquier proceso de exportación, aunque también le aplica a procesos de importación con total facilidad, ¿cierto? Y es responder 3 preguntas. Cuando estoy frente a un posible proceso de exportación e internacionalización, ¿cómo solicito yo una cotización a un operador logístico? ¿Cómo sé yo cuánto vale llevar esa mercancía desde mi oficina en Medellín hasta un posible cliente en Guayaquil, Ecuador? ¿Cierto? ¿Cómo hago yo para llevar mis pantalones, mis confecciones, hasta un cliente que esté ubicado en Miami? ¿Y eso cuánto vale? ¿Cómo lo costeo? Entonces, ¿cómo solicito una cotización a un operador logístico? Esto es fundamental porque cuando usted tiene claro todas esas variables, pues ya usted puede empezar a realizar diferentes cotizaciones en el mercado para luego incluirlo dentro de su matriz de costos, que es nuestra segunda pregunta que quiero responder hoy. ¿Cómo le cotizo a un cliente internacional? ¿Será lo mismo cotizarle a un cliente internacional como le cotizo a un cliente ubicado en Bogotá, en Ipiales, en Bucaramanga? ¿Sí es lo mismo? ¿O qué variables tengo que considerar para hacer esas cotizaciones? ¿Cierto? ¿Qué significan los famosos Incoterms a la hora de realizar una cotización a un cliente internacional? Entonces, si respondo a la primera pregunta de cómo solicito una cotización, solicitando la cotización ya tengo claro cuál es mi oferta exportable, ¿cierto? Cuando tengo claro mi oferta exportable, respondo la segunda pregunta y es cómo voy a cotizar a un cliente internacional. Listo, entonces, ¿cómo puedo generar valor y cómo puedo ser competitivo a la hora de establecer un precio competente en el exterior? Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿qué documentos y actividades conexas se generan en un proceso de FI que debo de tener en cuenta? ¿Cierto? Si bien el tema no es hablar de normatividad en un proceso de exportación de todo el sector de confecciones, moda y fabricación avanzada, pero sí es importante tener en cuenta que hay unos documentos que son de valor, que generan valor y que se deben de tener en cuenta porque son inherentes a todo un proceso logístico internacional o de distribución física internacional, ¿cierto? Y se deben de revisar, sobre todo, factores muy importantes para el sector en el que ustedes se encuentran, como una correcta lista de empaque, que a veces marca la diferencia en cualquier proceso de exportación o de importación, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, empecemos a responder la primera pregunta. ¿Cómo solicitar una cotización a un operador logístico internacional? Para solicitar esa cotización a un operador logístico, tenemos que tener en cuenta de que la distribución física internacional, que como ya lo definí, la distribución física internacional es la actividad que tiene que realizar cualquier empresa para llevar un producto desde un punto A llamado origen hasta un punto B llamado destino. ¿Cuáles son todas esas actividades que tengo que tener en cuenta yo para llevar mi mercancía desde Medellín hasta cualquier ciudad en el exterior, ¿cierto? Y por dónde debo pasar. Para realizar una correcta DFI, yo siempre defino 5 momentos muy importantes que se deben de tener en cuenta. 1, análisis de la carga a transportar. ¿Qué es lo que estoy mandando yo? ¿Cuántas cantidades estoy enviando? ¿Cuánto pesa esa mercancía? ¿Cuál es el volumen de esa mercancía? ¿Cierto? ¿Y cómo lo voy a llevar? ¿A través de qué sistemas o cómo voy a organizar bien esa carga para que en ningún momento tenga algún inconveniente? Entonces, primero, ¿cuál es la carga a transportar? Segundo, ¿cómo voy a preparar, a empacar y embalar correctamente esa mercancía para que no vaya a tener ningún tipo de inconveniente? No se moje, no se rompa, no se dañe, ¿cierto? No pierda sus características y que esto ayude al empresario pues a garantizar o a mantener siempre la calidad y la generación o la propuesta de valor de su producto intacta a pesar de todos los movimientos y manipulaciones que pueda tener la carga en un proceso de exportación. Tercero, ¿por dónde lo voy a enviar? ¿Cierto? ¿Por qué modo de transporte? ¿Lo voy a enviar en barco? ¿Cierto? O, vía marítima, vía aérea, vía terrestre. ¿Cuál es la mejor forma para enviar esa mercancía a ese cliente que tengo en el exterior? Cuarto, ¿cuánto vale? Todo el proceso de la DFI, desde su origen hasta su destino, cuesta. En la DFI nadie hace favores, ¿cierto? Nadie nos hace favores como empresarios. Todo tiene un costo y ahí es donde está la inteligencia financiera que debemos de tener dentro de la organización para garantizar que ese costo sea oportuno y muy competitivo para usted en el exterior. Y finalmente, ¿cuáles son los documentos legales que se pueden generar en un proceso de distribución física internacional que como empresarios del sector textil y confecciones en el que nos movemos o del clúster de moda y fabricación avanzada debemos de tener en cuenta pues, a la hora de cualquier proceso internacional?
Listo. Muy bien, entonces empecemos a hablar de la primera etapa, análisis de la carga a transportar. ¿Qué debemos de tener en cuenta con el análisis de la carga a transportar? Primero, que la carga que usted mueve, la carga que usted fabrica, el producto que usted está generando en su empresa o a través de los diferentes terceros que usted tiene, se divide en dos temas fundamentales que debo de comprender. Primero, entender que la carga es cualquier conjunto de bienes o mercancías que usted debe llevar y que deben de estar correctamente protegidas para que se proteja el producto y para que sea muy fácil su movilización, ¿cierto? Y eso divide entonces la mercancía en dos temas importantes. Primero, ¿qué tipo de carga estoy utilizando? ¿Cierto? Y en ese tipo de carga tenemos carga general, carga suelta, unitarizada y a granel, que ya voy a explicar brevemente de qué se trata cada una de ellas. Y también por su naturaleza, y es que la naturaleza, por sus condiciones, puede ser perecedera, frágil, peligrosa, extradimensionada o simplemente vuelve a ser una mercancía general, ¿cierto? Entonces hablemos un poquito de los tipos de carga. Como ya les expliqué, los tipos de carga pueden ser carga general o carga granel. ¿Cuál es la diferencia entre una carga general y una carga granel? Que la carga general la puedo contar por unidades, mientras que la carga granel no la puedo contar por unidades, sino que la tengo que medir o pesar, ¿cierto? Básicamente, esa es la gran diferencia. Esa carga granel puede estar unitarizada o puede estar no unitarizada. ¿Qué significa unitarizada o no unitarizada? De que lo puedo contar como una sola unidad a pesar de que tenga grandes cantidades de unidades. Ya les voy a mostrar varias imágenes para que me comprendan. Y no unitarizada es que yo no lo tengo apilado en una sola unidad, sino que tengo diferentes productos que si bien puedo contar, pues su movilización no es tan fácil o tan ligera como una mercancía que se encuentra unitarizada, ¿cierto? Cuando hablo de unitarizar es mercancía que puede estar paletizada o contenedorizada, es decir, que puede estar dentro de un pallet o dentro de un contenedor y finalmente yo lo que voy a estar moviendo son o un contenedor o un pallet. Listo. Mientras que la carga suelta son diferentes cajas que tengo en algún lugar, pero que no las tengo amarradas a una estiba o a un contenedor. Esta carga general la puedo mover por cualquier modo y medio de transporte, no hay ningún problema, se puede ir por tren, por avión, por barco, en camión, etc. La carga granel es mercancía que no va amarrada, que no va empacada, ¿cierto? Que se encuentra en un estado líquido, sólido, principalmente, y que normalmente se transportan en grandes superficies porque son mercancías de poco valor, pero que se transportan en grandes cantidades, ejemplo el maíz, el carbón y demás. Los principales modos de transporte para ese tipo de cargas son el sistema férreo, carretero o acuático. Veamos algunos ejemplos. Entonces, la carga general, cuando hablo de unitarizada, es que usted puede contar. Si vemos en estas imágenes, en la imagen izquierda, debajo de donde dice unitarizada, usted aquí puede ver que estamos hablando de una estiba, 2 estivas, 3 estivas, 4 estivas, 5 estivas, 6 estivas, que contiene cualquier tipo de mercancía, pero están unitarizadas en estivas, ¿cierto? Unas cajas que se amarraron a unas estivas y yo puedo hablar de que está unitarizada por estiva. También puedo hablar de que esas estivas las puedo unitarizar en unos contenedores y esos contenedores hacen que sea más fácil su manipulación. Cuando hablo de mercancía no unitarizada, ¿cierto? Cuando hablo de mercancía no unitarizada es que miren que estos no están metidos dentro de estivas ni dentro de contenedores. Yo los puedo contar, cuántos rollos van, ¿cierto? Pero no, a la hora de manipularlo, no lo puedo manipular tan fácil como simplemente con un montacargas mover una estiva o por una grúa pórtica mover un contenedor. Esa es la gran diferencia entre mercancía unitarizada o no unitarizada, ¿cierto? Una es más fácil de transportar, la otra requiere un poco más tiempo para su transporte. Normalmente la mercancía que va por el medio de transporte, que es marítimo, barcos o motonaves o los famosos buques, normalmente están unitarizadas en estivas y en contenedores. La mercancía que va por avión normalmente es mercancía que no está unitarizada, es no unitarizada porque quien unitariza o quien consolida la carga realmente es el operador logístico de la aerolínea o de la empresa de carga aeroportuaria. Listo. Y la mercancía granel, como lo vemos en las imágenes, son mercancías que se transportan de manera abundante, no se pueden contar por unidades, usted aquí no puede contar cuántos granos lleva, ¿cierto? Pero sí la puede medir o pesar, cuántos kilogramos o cuántos metros cúbicos lleva usted de ese tipo de mercancía. Principalmente esto se utiliza para commodities, maíz, petróleo, carbón, arroz y demás.
Muy bien, ahora, por su naturaleza, la carga puede ser perecedera, puede ser frágil, peligrosa o extradimensionada. ¿Qué significa eso? Ya que la mercancía también, por sus características químicas, físicas, orgánicas y demás, pues debe tener también unas diferentes condiciones específicas para transportarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la mercancía puede ser perecedera, es decir, que se puede dañar con facilidad si no están las condiciones de transporte establecidas. Principalmente esto es para alimentos, frutas, verduras, carne y demás. Y normalmente se utilizan unos contenedores refrigerados para mantener como las condiciones de esa carga. Aquí vemos pues diferentes fotos. Lo principal siempre es que normalmente esos productos van refrigerados y hay que mantener pues unas condiciones de temperatura estables para que la mercancía no se dañe. También hay mercancía sobredimensionada o sobrepesada. Por ejemplo, aquí vemos cuando trajimos los vagones del metro, que fue todo un sistema y todo un tema logístico, un reto muy grande pues para la ciudad, porque había que traer un elemento extradimensionado y sobrepesado. Si ustedes analizan, este tractocamión tiene un montón de ejes para soportar ese peso y para poder subir pues por la infraestructura vial que tenemos en el país actualmente. Mercancía frágil, y es que tiene que tener un cuidado muy importante a la hora de ser transportado en los diferentes medios de transporte que se encuentren habilitados para hacer logística internacional. Y mercancía peligrosa, normalmente son 9 tipos o 9 clasificaciones de mercancía peligrosa que deben de estar correctamente clasificados ante Naciones Unidas y se debe demostrar y pintar muy bien qué tipo de mercancía es, sobre todo preveniendo el tema de riesgo, y si hay un accidente, pues que la persona encargada del tema de accidente sepa muy bien qué hacer pues para manipular este tipo de mercancías, ¿cierto? Entonces hasta acá cumplimos con el primer objetivo, analizar la carga a transportar. Ya sabemos que para analizar esa carga tengo que tener en cuenta el tipo de la mercancía y la naturaleza de la carga. Generalmente para los productos que son de empresas ubicadas en el clúster de moda y fabricación avanzada, la mercancía tiene un tipo y una naturaleza de carga general, normalmente. Aunque he conocido algunas mercancías que por sus características o por sus procesos de innovación, algunos tienen un tema de mercancía peligrosa y otros tienen un tema de mercancía perecedera, ¿cierto? Pero son en procesos importantes de innovación. Normalmente la carga o la mercancía que se mueve del clúster de moda y fabricación avanzada es mercancía que es general, lo que significa pues que su proceso logístico puede ser un poco más sencillo que, por ejemplo, manipular productos químicos, explosivos y demás que requieren un reto más importante en el tema logístico. ¿Listo? Entonces, primera etapa, tener claridad de qué producto estoy manejando yo, ¿cierto? Cómo lo estoy moviendo, cuántas unidades me caben dentro de una caja y esas unidades cómo deben de estar correctamente empacadas para que no sufra ningún tipo de problema. Segunda etapa, preparación del empaque y el embalaje de la mercancía. Listo. Entonces aquí tenemos que hacer una diferenciación entre el empaque y el embalaje de la mercancía. El empaque es, digamos, ese envase primario o secundario inclusive que se utiliza para proteger mi producto, ¿cierto? Y que también debe tener un tema comercial bien interesante. Debe ser beneficioso tanto para el productor como para el consumidor porque debe entregar información importante y cuidar del producto como tal. Y el embalaje es ese empaque terciario en el que yo reúno o puedo consolidar varios empaques o varias unidades, sobre todo para generar operaciones de traslado, transporte y manejo de una manera más fácil y más adecuada, ¿cierto? Veamos algunos ejemplos. Entonces, en el sector en el que ustedes se encuentran, normalmente se usa mucho las cajas de cartón corrugado, ¿cierto? Como empaque secundario. Y es que aquí, como vemos en algunas imágenes, utilizamos diferentes prendas, las diferentes prendas de vestir y las estamos empacando dentro de cajas de cartón corrugado. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué es importante comprender? De que esas cajas de cartón deben de estar correctamente marcadas, ¿cierto? Deben de tener un tema importante en el manejo y en la manipulación y deben de entregar una información como la marca del despachador, ¿cierto? Quién está vendiendo, la originalidad o cuál es el país de origen del producto. Esto es fundamental y se llaman los pictogramas
de manejo, ¿cierto? O las características pictográficas de la mercancía, y es: esta caja no se puede mojar, se puede mojar, siempre tiene que estar hacia un mismo lugar, es frágil, ¿cierto? Entonces esas características pictográficas que son inherentes a cualquier tipo de producto pues que estemos manejando. Para el tema de confecciones, normalmente es que no se moje, ¿cierto? Normalmente es que no se moje, porque como les dije ya, es una mercancía que es general y de que no requiere mucho mayores exigencias en temas de transporte, como sí pueden suceder con otro tipo de mercancías, ¿cierto? Tener claro el destinatario o quién está comprando, a través de qué puerto está saliendo, y algo fundamental, el peso y el volumen de la mercancía. ¿Listo? El peso y el volumen de la mercancía. Entonces, en resumen, lo que hemos venido hablando hasta ahora: ¿cómo solicito una cotización a un operador logístico? Tengo que tener una claridad de los diferentes aspectos. Primero, ¿cuál es mi producto? ¿Qué es el tipo de producto? Porque es lo primero que te va a preguntar ese operador logístico. Cuando hablo de operador logístico, es que estoy hablando de una naviera, es que estoy hablando de un agente de cargas, que estoy hablando de un embarcador o de un agente de aduanas, ¿cierto? Que ellos se encargan de ayudarte dentro del proceso de internacionalización. Pero cuando usted va y les dice: venga, yo necesito saber cuánto me vale llevar esta carga al puerto de Miami, él te va a preguntar qué carga es, ¿cierto? ¿Qué tipo de mercancía es? ¿Tiene alguna naturaleza que condicione el transporte o no lo tienes? Carga general, ¿cierto? ¿Cómo lo llevas empacado? Entonces aquí podemos ver: puedo tener un pantalón, una camiseta, ¿cierto? Con un empaque primario que puede ser una bolsa plástica, que todo tiene un costo, ¿cierto? Y que eso lo voy a meter dentro de unas cajas que tienen unas unidades por caja. Y esas cajas luego las puedo llevar a unas estivas, que esas estivas están estandarizadas a través de la ISO. Normalmente la estiva estándar internacional son estivas que miden 1 metro por 1,2 metros, y siempre la sugerencia a usted como empresario es: las cajas que utilice, que sean múltiplos de esas medidas de esa estiva estándar que se utiliza a nivel internacional, que es de 1 metro por 1,2 metros, ¿cierto? Entonces trata de utilizar medidas de cajas que casen perfectamente con la medida de esa estiva, para que luego no tengas problemas a la hora de amarrar una estiva como tal, ¿cierto? Estivas, normalmente se utilizan estivas de madera, certificadas bajo una norma internacional NIMF, y son las que sobre todo se usan para el tema de manipulación de la carga. Una cosa es bajar caja por caja, otra cosa es a través de un montacargas bajar todo un pallet. Eso siempre va a estar ligado a ¿qué? Pues al medio de transporte que vas a utilizar, porque si es aéreo no necesitas utilizar las estivas, sobre todo se utilizan para el tema marítimo, que ahorita vamos a ver más adelante pues cuáles son las diferencias entre cada uno de los modos y medios de transporte. ¿Qué debo de tener en cuenta en esa preparación de ese embalaje? Ya tengo mi producto, lo tengo bien empacado, lo metí en unas cajas de cartón, ahora lo voy a llevar a unos pallets, y en esos pallets tengo que amarrar el pallet para que las cajas no se caigan, ¿cierto? Entonces ahí tengo que utilizar el pallet como tal, diferentes amarres plásticos como el famoso papel estrés, los famosos sunchos, para poder amarrar y quedar completamente fijada la estiva, para que no tenga ningún tipo de movimiento brusco que pueda abollar las cajas y que genere una mala presentación al cliente. El montacargas, la mano de obra de las personas que van a estar manipulando esta mercancía, ¿cierto? Para finalmente tener estivas correctamente organizadas dentro de mi pallet, y así tener una mejor forma y más ágil de transportar la carga desde un país a otro, ¿cierto? Muy bien, y el último empaque que se debe tener en cuenta es: si lo voy a enviar marítimo, ¿a través de qué contenedor debo de utilizar? Principalmente para mercancía de textil y confecciones se utiliza el contenedor dry van, o el contenedor seco, o el contenedor general que se llama, ¿cierto? Esos contenedores tienen diferentes medidas. Hay un contenedor que es de 20 pies, que es un contenedor que mide más o menos 5 metros de largo, 5,8 metros de largo, y hay un contenedor de 40 pies, que es un contenedor que mide aproximadamente 12 metros de largo, y digamos que acá es donde normalmente transportamos la mercancía a nivel internacional, o por lo menos casi que el 80% de las exportaciones mundiales del producto que estamos hablando en este momento se transporta a través de contenedor por vía marítima, ¿cierto? Principalmente, aunque también hay un porcentaje interesante que se mueve a través de vía aérea y vía terrestre. Normalmente cuando a usted le están cotizando, cuando usted está solicitando una cotización, entonces siempre te preguntan qué necesitas y cómo lo vas a mover, ¿cierto?
Tercera etapa de esa distribución física internacional, seleccionemos el modo de transporte, por dónde lo vamos a mandar. Existen principalmente tres formas de transportar la mercancía. De manera terrestre, que es a través de camión o ferrocarril, de manera aérea, que es a través de aviones de carga o aviones mixtos, y de manera acuática, que es a través de transporte fluvial o transporte marítimo u oceánico, ¿cierto? Básicamente esa es la manera que tengo yo para mover la mercancía. Como les decía ahorita, el principal medio de transporte hoy a nivel mundial en el que se mueven las mercancías clasificadas como carga general, en donde se encuentran los textiles y las confecciones, se mueve a través de barcos, ¿cierto? Y seguido del transporte aéreo y el transporte carretero. ¿Qué varía en estas modalidades de transporte? Varía el tiempo y varía el costo. Entonces, si usted requiere un envío urgente porque está atareado y necesita traer esa mercancía de una manera inmediata o llevarla de manera inmediata, el medio más óptimo es el aéreo. ¿Qué pasa? Que el aéreo va a tener un costo más alto, ¿cierto? Entonces, al tener el aéreo un costo más alto, pues puede afectar directamente tu matriz de costo y encarecer el producto en el precio final de venta, ¿cierto? Si usted cuenta con una buena planeación, con cantidades muy grandes, el transporte marítimo es el más óptimo porque es el que más puede mover volúmenes, el de más bajo costo, pero sus tiempos son más demorados, son más largos, ¿cierto? Mientras en un avión estamos hablando de días, en un barco podemos estar hablando de semanas. El transporte terrestre es el transporte principal complementario de los diferentes medios de transporte. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener que utilizar un medio de transporte para llevar la mercancía hasta su bodega, ¿cierto? En Colombia podemos llevar mercancía de manera terrestre a los países con los que tenemos frontera terrestre en este momento, que es Ecuador y Venezuela principalmente, y lo utilizamos mucho. Yo utilicé mucho, por ejemplo, el transporte terrestre para hacer exportaciones de confecciones a Ecuador, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos esos tres tipos. El aéreo es el más costoso, el marítimo es el más económico, el transporte está como entre costoso y muy costoso también, sobre todo dentro del país por el tema de riesgo y el tema pues de los diferentes costos por infraestructura, peajes y demás que tenemos dentro del país. Es el tiempo medio entre marítimo y aéreo, ¿cierto? Entonces, principalmente estamos hablando siempre de estos medios de transporte para el tipo de carga que ustedes fabrican y que ustedes pueden mover en el exterior. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solicito una cotización a un operador logístico? Conclusión, debes de tener muy claro el tipo de la mercancía, la naturaleza de esa mercancía, cuánto pesa y cuánto es ese peso es solo de la mercancía que llamaremos el peso neto y cuánto es el peso de la mercancía más las cajas, más las estivas, más el contenedor que se llamará el peso bruto. Hay que tener en cuenta también ese peso de esa estiva, de ese contenedor y de esas cajas, ¿cierto? El volumen de la carga, cuánto mide en total de largo, ancho y alto esa mercancía, ¿cierto? Tener claro algo que se llama la relación peso-volumen y es si su mercancía está más voluminosa o está más pesada. ¿Por qué? Porque la cotización que le genere a usted ese operador logístico, sea una aerolínea, sea una naviera o sea un transportador terrestre, siempre va a estar enfocado, ya lo vamos a ver en la segunda pregunta, en cuál es el volumen y el peso de la mercancía y siempre te van a preguntar eso. ¿Cuánto llevas? ¿Qué mercancía es? ¿Cuánto pesa y cuánto mide? Si usted no tiene esas cosas claras, es muy difícil que le entreguen una cotización a un operador logístico. ¿Por dónde lo va a enviar? ¿Cuál es el modo de transporte que va a utilizar? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque te van a preguntar, ¿lo vas a enviar en avión, en barco o por dónde? Por ejemplo, si llamas a una naviera a preguntar por un envío aéreo, te van a decir, aquí no te podemos ayudar con eso. Entonces tenemos que tener esa claridad. ¿Y por qué puerto lo vas a enviar en Colombia y por qué puerto lo vas a llevar de destino? ¿Cierto? Y esto como un tema sugerido, porque a veces la misma naviera te puede decir, no, yo solamente lo muevo a través de Buenaventura, yo solamente lo muevo a través de Cartagena, pero uno sí debe llevar dentro de su planeación de la distribución física internacional cuál es el puerto de origen y cuál es el puerto de destino más cercano a la ciudad a la que voy a realizar esa exportación, ¿cierto? Entonces, con esto cumplimos nuestra primera pregunta. ¿Cómo solicitar una cotización a un operador logístico? Michelle, en este momento podemos abrir un espacio para preguntas que se generen con los empresarios sobre este primer reto que era hablar de cómo solicito una cotización a un operador logístico. Hola Alejo, mira, en el momento no tenemos ninguna pregunta, entonces yo creo que podemos seguir. Y ya pues en el segundo tema, si los empresarios nos hacen sus preguntas por el chat, las hacemos, ¿listo? Perfecto, claro que sí. Bueno, Muchas gracias.
Ok, con mucho gusto. Entonces, vamos a la segunda pregunta o el segundo reto que tenemos en esta conferencia, y es hablar de cómo cotizar a un cliente internacional, ¿cierto? ¿Cómo realizo una cotización a un cliente? Cuando llega alguien en una feria, en una rueda de negocios y me dice, bueno, Alejandro, yo estoy interesado en sus productos, por favor dígame cuánto valen, ¿cierto? Eso no es tan sencillo como decirte el mismo precio del mercado local. Hay que tener en cuenta unas diferentes condiciones, sobre todo porque cuando te pidan esa cotización te van a decir, bueno, ¿y cuánto me pones un contenedor de 40 pies FOE Cartagena? ¿Cierto? Y si en ese momento usted está sintiendo que quedó gringo, de que no entendió cómo hay que FOE Cartagena, cómo hay que un contenedor, pues hay que comprender los siguientes temas que vamos a analizar para poder comprender cómo puedo cotizarle a un cliente internacional. ¿Listo? Cuando hablo de cómo cotizarle a un cliente internacional, entonces le apuntamos al cuarto eslabón de las etapas de la FI, que es todo el tema de costeo. Cómo como empresario debo tener en cuenta los diferentes costos que se manejan a la hora de realizar un proceso de distribución física internacional. Entonces, ¿qué es fundamental? Uno, como ya lo vimos en el primer punto, tenga a la mano la siguiente información. Información del embarque, es decir, del producto. ¿Cuánto es su oferta exportable? Las cantidades que usted va a mandar, cuánto pesa y cuánto es el volumen. ¿Dónde es el origen y el destino de la mercancía? ¿Cierto? Vamos a cotizar. Entonces hagamos las cotizaciones. Tenga a la mano sus cotizaciones de la agencia de aduana y de la agencia de carga. Por lo menos siempre tenga 3 cotizaciones, 2 cotizaciones, nunca quede con una sola. ¿Cierto? Ahorita vamos a entender cómo analizar esas cotizaciones. Tenga presente cuáles son los certificados y permisos que requieren en normatividad o en materia aduanera para poder llevar esa mercancía al exterior, ¿cierto? Y cómo va a ser todo su tema bancario. Entonces, con esa información a la mano, usted ya puede realizarle una cotización a un cliente. Si usted no tiene eso, entonces tiene que volverse a la primera pregunta que estábamos resolviendo ahora, y era cómo cotizar a un operador logístico, ¿cierto? Entonces, básicamente, el proceso para poder determinar o poderle hacer una cotización a ese cliente, yo tengo que seguir 6 pasos. Primero, tenga en cuenta el producto, tenga en cuenta su oferta, las cantidades que va a mandar, cómo lo va a empacar y cómo lo va a embalar, ya me están entendiendo cuando hablo de eso, a qué me refiero. Haga todo el costeo, genere su propio costeador o utilice los diferentes costeadores. Por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar uno que ofrece ProColombia que me parece excelente, en el que usted puede hacer toda la simulación de un costeo, de un proceso de distribución física internacional para poder determinar el quinto paso, que es el precio de venta, y con ese precio de venta generar la factura pro forma o la cotización a ese cliente en el exterior para que usted pueda estar tranquilo del precio que está ofreciendo y no vaya a correr el riesgo de pronto de vender a pérdida por no haber contemplado una serie de costos ocultos que se pueden generar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solicito una cotización a un operador logístico? Primero, tenga en cuenta usted cuánto quiere vender en el mercado internacional, ¿cierto? ¿Cuánto quiere vender? Ah, no, yo quiero vender lo más que se pueda. Ah, listo. Entonces, si yo digo, puedo vender lo más que se pueda, o lo que me pida el cliente, ¿cierto? Lo que me pida el cliente, yo le puedo vender eso. Y a veces decimos sí, de una de las ofertas, pues tenga en cuenta la tercera pregunta que está acá. ¿Cumple usted con la capacidad de producción? ¿Listo? ¿Tiene capacidad productiva para cumplir con esa demanda que le están haciendo en el exterior? He conocido muchas empresas que se han comprometido con un montón de cosas y que finalmente quedan mal, y eso daña la marca país, ¿cierto? Daña el reconocimiento de las empresas en el mercado internacional. Tenga claro cuál es su cantidad mínima exportable, cuánto es lo mínimo que usted puede vender al exterior que salga rentable para el negocio, ¿cierto? Y cuánto es la cantidad máxima exportable, hasta dónde puedo yo, con toda la capacidad instalada que tengo en mi empresa o a través de mis terceros o mis satélites, que pueda yo cumplirle con una oferta a un cliente. Y determinar si es viable o no es viable para usted realizar ese proceso de exportación. Es decir, si me genera utilidad o si le apunto a lo primero que conversamos, y es a generación de valor en la compañía. Entonces, ¿cómo solicito la cotización? Pues primero tenga en cuenta cuál es su pedido como tal o cuál es su oferta exportable, ¿cierto? Entonces, mis pantalones van a estar empacados en qué unidades. ¿Lo voy a vender por cajas? ¿Lo voy a vender por costales? ¿O cómo lo voy a vender? ¿Cierto? Y esas cajas, ¿cuántas unidades tienen que tener? ¿Y cuántas tallas debe tener cada una de esas unidades? ¿Cierto? Entonces, yo puedo vender, yo vendo caja por 24 unidades de pantalones de 2 tallajes.
por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántas camisetas voy a vender? Caja por 40 unidades, cada caja viene por una talla, ¿cierto? O por un tipo de talla. ¿Cuánto es el pedido mínimo? No, yo mínimo te despacho o te exporto 50 cajas, 70 cajas, ¿cierto? ¿Qué determina mi pedido mínimo? Pues, ¿cuál es lo mínimo rentable en el que usted tiene un precio competitivo en el mercado y genera una utilidad, ¿cierto? ¿Cuánto puedo enviar o cuánto es el total de unidades que puedo enviar por cada pedido mínimo, ¿cierto? Que salga rentable hacer todo un ejercicio de internacionalización. ¿Cuánto pesa ese producto? ¿Cuánto es el peso por cada producto, por cada pantalón o por cada camiseta? ¿Cuánto es el peso por la unidad comercial, es decir, por cada una de esas cajas? ¿Y cuánto es el peso total de acuerdo a todas las cajas que yo vaya a enviar? Siempre preparo una cotización de esa manera, mostrando primero el pedido con las condiciones de la mercancía, tener siempre muy claro la unidad comercial a utilizar, el pedido mínimo, las unidades totales, el peso por producto, el peso por unidad comercial y el peso total. Esto es fundamental para entregarlo siempre en una cotización que a nivel internacional se puede llamar como una factura pro forma. Segundo, ya con esto listo, vamos a negociar. Y esa negociación se tiene que hacer basada en algo que se llama los Incoterms 2020. ¿Qué son los Incoterms? Son unos términos internacionales de comercio que los documenta la Cámara de Comercio Internacional, ¿cierto? Y lo que documenta ellos son unos usos o costumbres a nivel internacional a la hora de generar el intercambio de mercancías, ¿cierto? ¿Qué regula los Incoterms? Regula temas muy importantes como hasta dónde va la responsabilidad del comprador y del vendedor, dónde se transmite el riesgo de esa carga, quién asume los costos desde qué punto hasta qué punto, ¿cierto? Y quién se encarga de todo el proceso de la documentación o de la normatividad aduanera. Estos Incoterms están recién actualizados, normalmente se están actualizando cada 10 años, y es fundamental tener en cuenta entonces estos términos porque a nivel internacional, cuando hablamos de cotizaciones, normalmente lo asociamos con cotizaciones bajo algunos de estos términos internacionales de comercio, ¿cierto? Aquí tenemos un slide en donde hemos resumido los diferentes términos internacionales de comercio, en donde tenemos el término S-Work, FCA o Free Carrier o franco porteador, CPT, ¿cierto? Que se llama transporte pagado hasta o Carriage Paid To, el CIP, Carriage and Insurance Paid To, o el transporte y seguro pagado hasta, el DAP, Delivered at Place, el DPU, Delivered at Place Unloaded, ahorita lo vamos a mirar, el DDP, Delivered Duty Paid, el FAS, que se llama el Free Alongside the Ship, el FOE, que es el Free On Board, el CFR, que es costo y flete, el CIF, que es costo, seguro y flete. Básicamente tenemos esos Incoterms. ¿Cuáles son los más utilizados y cuáles son los que ustedes van a mover a nivel internacional? Principalmente se mueven el FCA, el FOE, ¿cierto? El FCA, que es el franco porteador, ya les voy a mostrar de qué se trata cada uno de ellos. El FOE, que es el Free On Board o que se pone la cubierta del buque, y el CIF o el CIP, ¿cierto? Principalmente. Entonces, ¿qué hay que comprender con estos Incoterms? Que parte desde el riesgo más básico, ubicándome yo como el exportador, hasta el riesgo más alto a la hora de realizar una venta. ¿Cuál es el más básico? Realizar una exportación a través del término S-Works, ¿cierto? Ese término S-Work es que yo vendo en fábrica, ¿listo? Yo vendo en fábrica, es decir, señor cliente en Miami, sí, yo le vendo la mercancía a través de un término que se llama S-Work, es decir, te lo vendo en la fábrica. Usted tiene que venir por él y se lo lleva, ¿cierto? Usted viene por él y se lo lleva. De hecho, así se manejan algunas de las ventas nacionales que ustedes pueden tener en sus empresas. Usted lo pone en la bodega, ¿cierto? Y usted viene y lo recoge y usted se encarga de todo como comprador. ¿Qué te cotizo yo? Todo el costeo que tengo de mi mercancía, la producción, la elaboración, todo el tema del costo de la mercancía vendida, más la utilidad, más lo que me vale el empaque, envase y embalaje, ¿cierto? Pero yo se lo entrego en mi bodega y usted viene por él y se lo lleva para su país. ¿Cómo? Usted mirará cómo lo hace. Ese es el término más básico, que yo como vendedor simplemente hago el producto y lo entrego en la bodega. El término FCA o Free Carrier, que es el segundo que estamos viendo acá, se utiliza para cualquier modo o medio de transporte, al igual que el S-Work. Listo, se puede utilizar para cualquier modo o medio de transporte. Pero en este, lo que hago yo es que le llevo la mercancía a el comprador hasta un lugar en origen, es decir, dentro de Colombia, donde él quiera que yo se lo ponga. Puede ser en el puerto, puede ser en una zona de frontera. Yo se lo llevo hasta un lugar,
que acordemos. Listo, yo se lo llevo hasta un lugar que acordemos. Eso significa el término FCA. Ya no te lo dejo en mi bodega, sino que se lo llevo hasta un lugar. Usualmente se lleva hasta algún puerto, sea un aeropuerto, un puerto marítimo o un paso de frontera, para que allí ya el comprador reciba la mercancía en el transportador principal, es decir, en el que haga el transporte internacional, que puede ser el buque, puede ser la aerolínea, y se lo lleve hacia su destino. Como vendedor, transmito el riesgo, transfiero el riesgo cuando le estoy entregando la mercancía a disposición del comprador, sea en una bodega o sea en un muelle o en un puerto específico. El CPT, que se llama el transporte pagado hasta, estos términos C, ¿cierto? CPT, tiene la característica de la sigla o de la inicial del C, es porque se paga el transporte. ¿Listo? ¿Cuál transporte? El principal, es decir, el que genera el paso de frontera, el transporte internacional. Entonces, el CPT se utiliza para todos los modos de transporte, menos el marítimo, ¿cierto? Menos el marítimo. Y ese CPT, entonces, yo llevo la mercancía como vendedor, se la envío hasta su puerto de destino. ¿Listo? Entonces, es decir, yo pago todo el transporte, todo el costo, hasta que le llegue usted a Miami. Eso sí, el riesgo se transmite cuando la mercancía está a bordo de la aeronave, ¿cierto? A bordo de la aeronave. Hasta ahí va mi riesgo. Si pasa algo desde ahí en adelante, debe estar asegurado por el comprador. Pero yo pago ese flete. ¿Listo? Ese flete lo pago yo en el término CPT. En el término CIP se utiliza también para todos los medios de transporte, a excepción del marítimo, porque hay uno específico para el marítimo. Y yo aquí lo que estoy diciendo es, exactamente como el anterior, te pago todo el transporte hasta que llegue a su lugar de destino, ¿cierto? Pago todo el transporte hasta que llegue al lugar de destino. El riesgo se sigue transmitiendo cuando lo pongo a disposición suya en la aerolínea y lo aseguro. Listo, lo aseguro. Y ese seguro, los términos internacionales de comercio establecen diferentes formas de asegurarlo. Para este tema, mínimo debe ser una cobertura mínima, ese seguro que debo de disponer para enviarte esa mercancía. Es decir, señor cliente, cuando yo te vengo CIP, cuando te estoy vendiendo CIP, significa que yo te estoy llevando la mercancía hasta tu puerto o aeropuerto allá en destino, es decir, en su país, se lo mando con el flete pagado y se lo mando con el seguro, ¿cierto? Con el seguro. Cuando hablamos del término DAP, es una entrega en un lugar en destino. Los términos D es porque ya incluyo el flete, no solamente internacional, sino que también en destino puedo llevarlo hasta cierto lugar. Ejemplo, si yo lo estoy enviando a Miami, pero no está cerca del puerto de Miami, sino que está en una zona o en un condado diferente o un poco más lejano, yo también te incluyo llevarle la mercancía hasta allá, si eso es lo que acordamos o si eso es lo que negociamos, ¿cierto? Si yo se lo voy a enviar a usted a Honduras, ¿cierto? Pero usted no es la misma del puerto, yo le incluyo ese traslado hasta esa ciudad, ¿cierto? Eso se llama el DAP. El DPU es exactamente igual al anterior, solo que incluye el descargue, por eso se le pone el adicional de descargada, y es que yo le pongo la mercancía allá descargada, es decir, se la bajo del camión y ya usted verá si se la bajo en su bodega o en algún lugar, pero siempre aquí ya estamos hablando de destino, ¿listo? De destino. DDP es que yo le pongo la mercancía en su bodega, nacionalizada, completamente lista. Señor cliente, usted no tiene que hacer absolutamente nada de comercio exterior. Yo como vendedor me encargo de ponerle la mercancía en la puerta de su bodega, completamente lista para que usted lo pueda vender. Entonces aquí estamos viendo de que los 5 términos, como les decía, parte de lo más básico que es venderte en mi bodega, hasta el más complejo que es llevártelo hasta tu bodega con todo completamente hecho. Listo. Y hay 4 Incoterms que son solamente para el transporte marítimo, que se utilizan mucho, que son el FAS, que es Free Alongside the Ship. Ese FAS es que yo le pongo la mercancía al lado del buque. Este normalmente no se recomienda para mercancía como la que ustedes manejan, sino que se utiliza mucho es para mercancía granel. Listo, mercancía granel. El FOL, Free On Board, que es uno de los más utilizados a nivel mundial, y es que yo le pongo la mercancía en el buque, acá en origen, es decir, en Cartagena, en Santa Marta, en Buenaventura, en Urabá, le pongo la mercancía allá, le costeo todo hasta allá, pero usted se encarga de pagar el flete y es llevarlo ya
desde Colombia hasta cualquier lugar del mundo. Usualmente se utiliza mucho a la hora de cotizar ese Incoterm, el Incoterm Free on Board. Se utiliza mucho a la hora de cotizar exportaciones. Y el Incoterm CFR y CIF, el CFR es que es similar al Free on Board, solo que yo también le pago el flete internacional, es decir, se lo pongo en el buque, pero también le pago el traslado del buque hasta el puerto de destino, puede ser en Miami o donde usted lo necesite, ¿cierto? Y el CIF es eso mismo que el anterior, más el seguro. Te pago el seguro de la mercancía, o es decir, la mercancía va asegurada hasta allá. Cuando el Incoterm no tiene explícito el seguro, usted como vendedor no tiene la obligación de contratar un seguro hasta que la mercancía llegue a la bodega del cliente suyo. Usted puede contratar un seguro hasta donde se transfiera el riesgo de su mercancía, y esto lo detalla completamente el Incoterm. Listo. Normalmente, cuando somos generadores de carga, dueños de mercancía, que estamos contratando un agente de carga y un agente de aduanas, ellos siempre me preguntan, ¿usted en qué Incoterm va a vender? Principalmente se utilizan los términos FOB, los términos CFR y CIF para el tema marítimo, o los términos FCA, CPT y CIF para el tema multimodal, principalmente el aéreo. ¿Por qué es fundamental este tema de Incoterms? Porque mi cliente siempre me va a solicitar una cotización en alguno de esos términos. Lo usual es que siempre en una feria te digan, regálame el precio FOB, regálame el precio FOB, regálame el precio FOB. Y a veces me pueden pedir, regálame el precio FOB y el precio CIF para comparar si el flete que yo te estoy ofreciendo es más económico o más costoso que el flete que usted puede conseguir. Por eso es importante responder la primera pregunta, es cómo le cotizo a mi operador logístico, ¿cierto? Entre más avanzo en el Incoterm, más valor le puedo entregar al cliente, pero más exigencia logística tengo yo como exportador. ¿Quién determina cuál Incoterm negociar? Lo determina usted en la negociación que hace con su cliente, aunque a veces por costumbre del negocio suele siempre pactarse o un FOB o un CIF. Listo. Entonces, esto en cuanto a términos de comercio internacional es fundamental tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora ya tengo listo mi oferta exportable, ya sé en cómo lo voy a vender, en qué Incoterm. Ahora listo, vamos a cotizar, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a cotizar, por ejemplo, en el tema de fletes marítimos, cuando yo solicito una cotización a un operador logístico, entonces cuando solicito la cotización, el operador logístico me responde y me dice, listo, usted ya me envió todo lo mínimo que necesitaba yo para la cotización, señor, vea, le entrego, este es el precio de su flete. Cuando te entrega ese precio, siempre te lo pone como tarifa básica o freight rate, ¿cierto? ¿Qué es la tarifa básica? Es la recompensa que se paga al transportador, ¿cierto? Por llevarme la mercancía de un lugar a otro. Listo. ¿Qué determina ese precio? Tipo y naturaleza de la carga, ¿cierto? Costos de la operación del buque, costos portuarios, costos administrativos de la nave, la ruta que vas a utilizar, cómo está la competencia, y esto está muy marcado hoy porque ahorita hay una competencia muy grande entre las diferentes navieras, entonces a veces el precio empieza a bajar, y cómo se encuentra el mercado en la oferta y la demanda, ¿cierto? La oferta y la demanda, qué tan demandado no está ese